Hola, hola. Estamos por aquí en la serie Conociendo la Palabra de Dios completa en 44 semanas. Vamos en la semana número 13, día 3, y hoy vamos a platicar acerca de Romanos del 9 al 12. Del 9 al 12. Bueno, pues empezamos con una oración. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra. Dirige, Señor, esta palabra porque verdaderamente necesitamos tu Espíritu Santo para poder discernir tu palabra. Así que te entregamos esta transmisión, te entrego mis labios, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy, Señor. Aquí estamos en tu nombre, mi amado Jesús, listos para iniciar con esta palabra, pidiéndote que nos cubras con tu sangre preciosa y que esta palabra llegue hasta quien tiene que llegar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ok. Romanos 9. Comienza así, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que pues cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento podemos ver cómo esa promesa de la tierra que fluye la leche y la miel, la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones, la promesa de ser un pueblo elegido, de ser el pueblo de Dios, pues esa promesa se la hicieron a Abraham. Pero aún así, ¿verdad?, recordemos que Abraham, por consejo de Sara, tuvo antes un hijo. Y este hijo, ¿verdad?, le dijo Dios, no será en él la promesa, sino en tu hijo con Sara, que era Isaac. Y sabemos que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Y por qué dirá, verdad, la palabra de Dios que amó a uno más aborreció al otro? Recordemos que Abraham, aunque la verdad era un poco tramposo, siempre deseó ser el primogénito, siempre deseó la bendición. Sin embargo, Esaú dice que menospreció la primogenitura y la vendió por un plato de lentejas. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, y aunque a veces no seamos perfectos, porque pues no lo somos, Él conoce lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Él conoce cuando verdaderamente le amamos y cuando le menospreciamos. Es por eso que la promesa no vendría de Esaú, sino de su hermano, a pesar de ser nieto de Jacob.
a pesar de ser hijo de Isaac, igual que su hermano, la promesa vendría de Jacob en adelante. Entonces por eso dice, ¿verdad?, que no todos son de Israel. Recordemos que a quien le dieron la promesa o el cambio de nombre fue a Jacob. Ya no serás más llamado Jacob, sino Israel. Y después de eso es que vienen las 12 tribus de Israel. Entonces no todos los hijos de Abraham fueron parte de la promesa de ser del pueblo elegido. Por eso dice aquí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cómo ven esta palabra? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Vamos a escudriñar un poquito más esta palabra, ¿verdad? Aquí dice que para con los vasos de misericordia, dice que Él preparó de antemano para gloria. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Y quiénes son esos vasos de los que está teniendo misericordia? Somos nosotros. Nosotros, de quienes ha tenido misericordia cuando nosotros hemos venido al arrepentimiento, cuando nosotros le hemos dicho que sí, cuando nuestro corazón ha dejado de estar endurecido y le hemos dicho, Señor, sí, acepto tu salvación, te acepto como Señor, te acepto como Salvador, acepto ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. En ese momento me convierto en un vaso de honra. En ese momento me convierto en ese vaso del que tuvo misericordia. Pues dice su palabra, ¿verdad? No es del que quiere ni del que corre, sino del que yo tengo misericordia. El que tú y yo estemos escudriñando su palabra, el que estés escuchando de su palabra, es que el Señor ya te está llamando. Es que el Señor está teniendo misericordia de ti y de mí. Ahora dice aquí, ¿verdad?, que no nos pongamos a contender de, bueno, ¿por qué de este sí y por qué de este no? Porque aquí dice también, ¿verdad? Dice, y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué podríamos decir? He escuchado algunas veces cuando se habla acerca de Judas, por ejemplo. Alguien tenía que entregar a Jesús. Parecería que Judas fue creado, ¿verdad?, justamente para entregar a Jesús. Pero ¿quiénes somos tú y yo para hacer esas preguntas, para contender con Él? Si aquí dice, ¿verdad?, que con mucha paciencia los había soportado, dice,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, soportó con mucha paciencia. Es decir, ¿tú crees que Jesús no sabía que sería Judas quien lo entregaría? Lo sabía. Por eso cuando estaban en la mesa le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Porque siempre supo que lo iba a entregar, era Jesús, que podía discernir los pensamientos, que discierne el corazón, que sabía las cosas que vendrían. Y aún así, hasta el último momento, cuando le da un beso, le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? Y bien sabemos que Jesús no era un hipócrita. Si Jesús lo llamó amigo es porque le amaba como un amigo. ¿Y tú crees que Jesús no sabía que siendo el tesorero Judas agarraba dinerito? Sí lo sabía. Y lo soportó. Y lo dejó sentarse a su mesa y le lavó las patitas. Porque no dice que le lavó los pies solo a algunos, sino a todos sus discípulos. No dijo, este no, porque este me va a traicionar, este me va a dar la puñalada, es este el que me va a entregar. No. Sabía que este era un vaso de ira. Ahora, si vamos a Faraón, aquí dice, ¿verdad?, que a Faraón le endureció el corazón. Y dice que gracias a que le endureció el corazón, mostró su poder. Gracias a que Faraón tenía ese corazón endurecido, nosotros pudimos ver la mano de Dios y ahora podemos conocer todo lo que Dios es capaz por rescatar a sus hijos. Podemos ver que es un Dios poderoso, maravilloso, que fue capaz de hacer tantas plagas con tal de hacer libre a su pueblo. Pero quiero que vayas conmigo. Está emocionante la palabra, ¿verdad? Quiero que vayas conmigo a Éxodo 4:22. Cuando apenas Dios le está diciendo a Moisés que vaya a hablar con Faraón. Todavía no va, todavía no endurece su corazón, porque más adelante es que le dice, voy a endurecer tu corazón. Pero ahí apenas está mandando a Moisés a que vaya a hablar con Faraón. Y dice lo siguiente, Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero se lo está diciendo antes de que Moisés llegue a Egipto. Le está dando esta palabra antes de que él hable con Faraón. Le está diciendo, le vas a decir, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Aquí todavía no le endurecía el corazón, porque después de las plagas decía, y le endureció el corazón, y le endureció el corazón para demostrar más mi poder. Pero antes de endurecerle el corazón, aquí dice que ya le había hablado. Ya te he dicho, ¿verdad?, que dejes ir a mi hijo para que me sirva, más no has querido dejarlo ir. Y vas a llegar hasta la última consecuencia, que es que mate a tu hijo para que veas mi mano y para que veas quién soy Dios, que soy Dios. Entonces, en Éxodo 5, cuando ahora sí Moisés ya está ante Faraón, le dice que Moisés y Aarón entraron y dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y es después de todas estas cosas que Dios le endurece el corazón. Pero sabes, a veces podríamos poner a Dios como malo, ¿verdad? De que tiene vasos de ira y vasos de honra. Pero estos vasos de los cuales estamos hablando, pues resulta que a veces son cabecitas duras, que Dios ya les ha hablado, porque dice su palabra, muchos serán los llamados, mas pocos los escogidos, pocos los elegidos. ¿Por qué?
Porque Dios nos manda a llamar. Hey, toc, toc, toc. Vengo a hablarte de Jesús. Te manda a hablar, te manda a hablar. No es una casualidad que estés viendo este video. Es el Señor Jesús mandándote a hablar. Pero va a ser tu decisión. Si te quedas como un vaso de honra, un vaso para dar gloria a Dios, diciendo, sí, Señor, te acepto. O si endureces tu corazón y dices, yo de Dios no quiero saber nada. No. ¿Quién es ese Dios? No, yo no creo, yo creo en otras cosas. No, eso es para fanáticos, eso es para locos, eso es para... ok, pero sí te mandaron llamar. Cuando el Señor te pida cuentas allá arriba, va a resultar que sí te mandó llamar, solo es que no quisiste. Como a Faraón. Es que sí, yo te hablé, Faraón, y te dije, deja ir a mi pueblo. Eso que a veces esa vocecita que escuchamos en nuestra conciencia. Hey, está cerrando tu camino, no te vayas por ahí, no vayas por ahí. Es camino de muerte ese camino que estás siguiendo. No oigo nada, no oigo nada, no oigo nada. Pero era el Señor hablándote. Y después directamente te envía gente, así como en este video. Hey, vengo a hablarte de Jesús. Vengo a hablarte de salvación. Vengo a decirte que el Señor te está llamando. Sí, pero eso no quiere decir que vayas a ser elegido, porque esa decisión vas a tener tú que decir sí o no. Ya el Señor te está llamando. Bueno, y dice aquí, ¿verdad? Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Qué lástima, ¿verdad? Que el Señor nos esté soportando con paciencia, hablándonos una vez, otra vez, otra vez, te mando llamar una y otra vez. Pero resulta que eres un vaso preparado para destrucción. ¿Por qué? Porque nunca quisiste escucharme. Y dice su palabra, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor Jesús ha de venir por nosotros. A veces tampoco sabemos el día ni la hora en el que el Señor Jesús nos va a mandar llamar. A la edad que sea nos podemos ir. Y a veces el Señor te llama una vez y otra vez y otra vez y tú no quisiste escuchar. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Es que sabes, antes de que, dice su palabra, ¿verdad? Que antes que nos pusiera en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. Ya nos había llamado profetas a las naciones. Es que Él ya sabía quiénes de nosotros íbamos a decir sí. Sí. Por eso a veces también el Señor nos tiene tanta paciencia. A veces tropezamos una vez y otra vez y ese corazón de nosotros que está duro. Pero Él ya sabe cómo vamos a terminar hasta el último día de nuestra vida. Él ya sabe cuáles van a ser esos vasos para gloria. Y yo espero que tú que me estás escuchando seas un vaso para gloria. Que el Señor te está formando, ¿verdad? Porque Él te ha llamado, dice, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Tú y yo, porque pues no descendemos de los judíos, no descendemos de Abraham, ni tampoco descendemos de Jacob. No somos del pueblo de Israel por sangre. Bueno, por sangre de Abraham, porque sí lo somos por la sangre de Jesús. Nosotros somos esos gentiles a los cuales nos han dado la oportunidad de venir a salvación, nos han llamado. Y dice lo siguiente, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, porque nosotros no éramos su pueblo, no éramos ese pueblo elegido eran los israelitas, o son los israelitas. Pero aquí dice, ¿verdad? Desde antes estaba escrito en su palabra, porque Él ya vio el futuro. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, tú y yo. Y a la no amada, amada, tú y yo. No éramos esa tierra amada,
no éramos ese pueblo amado, pero ahora lo somos. Por eso dice que a la no amada la llamará amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vosotros no sois pueblo mío, pero allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y qué crees? Nosotros también. Sin el Señor Jesús, ¿qué sería de tu vida y de mi vida? Solo hay alguien que nos puede librar del pecado, solo hay alguien que puede librarnos de hacer todas esas perversidades que se están haciendo. ¿Cuántas cosas están pasando a nuestro alrededor? Date cuenta, ahorita hasta en las caricaturas para los niños, tienes que abrir los ojos porque ya hay perversión. Y no voy a especificar, pero se está cumpliendo. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Ya tú y yo que seguimos la palabra, somos de mente cerrada. Porque a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. ¿Sí sabes lo que se dice de Sodoma y de Gomorra? Cuando aquellos ángeles van y lo que les querían hacer, decía, querían conocerlos. Conocerlos significa que esos hombres querían tener relaciones sexuales aún con esos ángeles que pensaban que eran hombres. Estaba perverso. ¿Y ahorita no? También. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucha perversidad, hay perversión. Y si antes nosotros cuando éramos niños tal vez veíamos la tele, no se permitían ni las malas palabras. Ahorita todo está al alcance, ahorita tenemos que tener cuidado con lo que vemos, porque todo está ahí al alcance, hasta de nuestros niños, de nosotros. Entonces, seguramente que sin Jesús nosotros también estaríamos como Sodoma y como Gomorra. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es que el Espíritu Santo nos enseñe y por eso es importante que conozcamos su palabra para que nos haga entender lo que está bien y lo que no está bien. Y este mundo no nos corrompa con lo que ya se está viviendo. Date el tiempo de platicar con algunas jovencitas o jovencitos que no han sido enseñados por la palabra y te vas a dar cuenta que muchos de ellos ya no están creyendo en Dios. Te vas a dar cuenta que muchos de ellos, y perdón si a alguien le ofende que hable de esto, hablan del aborto como un derecho, cuando es una vida. Le estás quitando la vida a alguien más. Cuando ya nace no se la podrías quitar, pero mientras está en tu vientre, se la quitas. Y te parece que es algo que está bien, que es un derecho que tú tienes, que es tu cuerpo, sí. Y el de ese bebé que lleva tu sangre, que es tuyo, que es tu bendición, que es tu regalo, ya esta tierra se alcanza, ¿cómo te lo explico? Ya han dicho eso está bien, aunque esos bebés no nazcan, no tengan un futuro, ahí se les cortó su descendencia. A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Seríamos nosotros semejantes a Sodoma y a Gomorra si no es por Jesús que pagó por nosotros en la cruz y que es el que nos santifica, el que nos limpia, el que nos libra de pecado, el que cambia nuestra mente. Bueno, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Esa es la justicia que nosotros hemos alcanzado, no por obras,
no porque seamos demasiado buenos, ya te lo expliqué, seríamos como Sodoma y Gomorra sin Jesús. Sin embargo, hemos alcanzado la justicia, hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo, por su gracia, porque Él así lo quiso compartir con nosotros, ¿verdad? De su sangre, de su amor y de su perdón. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, porque no ni la conocíamos, ¿verdad? Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Sabes por qué? Porque nadie ha podido cumplir la ley más que Jesús. Porque pecamos. Por eso es que tenemos que ser justificados por fe y no por obras. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa roca de tropiezo? ¿Sabes? Es Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Dice aquí antes, dice, iban por obras, dice, y pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es llamado la roca? Jesús. Tropezaron con él porque no le creyeron, porque cuando Jesús vino a la tierra ellos conocían la ley, todo era ley, 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 ojo por ojo, diente por diente, es digno de muerte, es digno de apedrearse, ley, ley, ley. Les faltó el amor, les faltó creerle a Jesús, pero Dios ya lo sabía. Por eso dice, de verdad, desde antes ya estaba escrito, he aquí yo pongo piedra de tropiezo, roca de caída. Se toparon con Jesús, estaban esperando el Mesías, y cuando el Mesías llegó, no le conocieron. ¿Será que tú y yo, ahora que Jesús está llamándonos, ahora que está tocando la puerta de nuestro corazón, sí le vamos a abrir la puerta? ¿Sí le vamos a reconocer? ¿O tendremos ese corazón endurecido como su pueblo? ¿Tú qué dices? Dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Si tú le crees a Jesús, si tú le abres la puerta de tu corazón, si tú le das el sí, él no te va a avergonzar. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, que estaba la justicia de Dios frente a ellos y no se sujetaron. Decidieron mejor tener su propia justicia, la de su propio entendimiento. ¿Y tú y yo? ¿Estamos siendo sabios en nuestro propio entendimiento? ¿O si estamos aceptando, sujetándonos a la justicia de Dios? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. El final de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Dice aquí algo bien importante, que no digas en tu corazón quién subirá al cielo. A veces nos tenemos el atrevimiento, ¿verdad?, de pensar en alguna persona que ya falleció o que está por fallecer.
no creo que se haya ido con Dios. Dice aquí que no te hagas esa pregunta. Porque ¿qué? Dice su palabra también, que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tú y yo no podemos saber si en ese último momento de su vida el Señor le dio. Él sí. Si el Señor tocó a su corazón ahí cuando estaba agonizando, ahí cuando estaba en ese último instante y dijo, sí, tú eres mi hijo. Yo tengo misericordia de ti, aunque sea en ese último instante. Tampoco podemos decir quién se va al abismo. No nos corresponde a nosotros ser jueces y decir, no, estos perdidos. No nos corresponde. Aquí lo dice, ¿verdad? ¿Quién descenderá al abismo? No nos toca. Dice, no digas en tu corazón, ay, se salvó. No, no, porque se veía que no sabemos. Es más, ni siquiera, bueno, no voy a decir, pero no sabemos. No voy a decir lo que iba a decir porque sé que va a causar controversia. Iba a hablar de Judas. Solamente Dios sabe, ¿verdad? A quién salva. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quiénes somos tú y yo para decir quién se va con el Señor y quién no? Esta es la razón por lo que en cada video que me ves yo hago esa confesión. Repite conmigo en voz alta. ¿Por qué? Porque aquí dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Qué confiesas? Que Jesús es el Señor. Que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No serás avergonzado si tú le crees al Señor. No serás avergonzado. El Señor se está llamando y puede llamarnos a cualquier momento de nuestra vida. Y entonces dice aquí, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque a veces nos cuesta tanto creerle al Señor que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. Si Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, Él escucha nuestras oraciones. Verdaderamente confiemos en esa palabra que dice, serás salvo tú y toda tu familia. Serás salvo tú y toda tu familia. Confía que los tiempos de Dios son perfectos. A veces tú y yo estamos inquietos, desesperados y queremos agarrar a bibliazos a las personas para que ya. Pero no podemos convencerlos. Tú y yo podemos hablarles de la palabra, pero es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Ahora, si tú no crees en el Espíritu Santo, ahí sí preocúpate, o mejor ocúpate de comenzarle a creer, porque el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue dejado como consolador. Dijo Jesús, les conviene que yo me vaya porque les dejaré el consolador. Dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña.
Dice también, ¿verdad?, que intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Entonces, ¿qué te preocupa? Si Dios está contigo, si te ha dado una promesa por tus hijos, por tu familia, duerme, descansa, ten paz, que el Señor está contigo. Si tal vez no haya sido el momento de ellos, pero confía en que el Señor pondrá ángeles a sus alrededores, que el Señor les enviará hasta un video, una palabra, una persona que llegue ahí a hablarles. El Señor es fiel para cumplir su palabra, su mano no se ha cortado. Si te ha dado una promesa, la va a cumplir. Ten paz, sé feliz, disfruta, ten alegría. No seas tan duro contigo mismo ni con los que te rodean. A paz nos llama el Señor. Que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos alegría. Pues aquí dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí hay algo bien importante para nosotros, dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo van a invocar a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto nos toca a ti y a mí. Tal vez estamos preocupados por nuestros hijos, por el esposo, por la esposa, por los familiares, por los hermanos. Dios está en control. Pero a ti y a mí, que ya creemos en el Señor Jesús, nos toca una tarea. Porque habrá alguien que está orando, ay Señor, que alguien le hable a mi hermano de ti, que alguien le hable a mi hermana, que alguien le hable a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, que alguien, envía a alguien que le hable de ti. Muchas veces hacemos estas oraciones por nuestra familia. Señor, toca su corazón, Señor, pon ángeles a su alrededor, Señor, envía a alguien que les hable de ti. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser también la respuesta a esas oraciones. Así como nosotros oramos, hay otra gente que está orando. Y a lo mejor a veces nuestra propia familia no nos escucha. Otros nos escucharán y ellos a otros escucharán. Entonces dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero que ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Por qué no han creído? Porque no ha habido quien les hable de ello, del Señor Jesús. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a predicar? Tú y yo. Tú y yo tenemos que hablarles. A todo el que el Señor te ponga en el camino, háblale de Él, porque está su salvación en juego. Porque tú no sabes si esa noche le mandarán llamar, si le quedan pocos o muchos días. Tú no sabes si el Señor te está poniendo en el camino de ese amigo, de esa amiga, de esa persona, para salvación de esa persona, para bendición de esa persona, porque quiere restaurar su casa, su familia, su vida. Quiere restaurar, ¿y a quién va a usar? A ti y a mí. Y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchamos la palabra de Dios, más fe vamos a tener, más vamos a creer en el Señor, con mayor facilidad vamos a venir a creerle a Dios. Porque si no escuchamos su palabra, básicamente no lo conocemos. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice,
Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuántas cosas maravillosas no hizo Dios por el pueblo de Israel. Todas esas plagas, todos esos milagros, todas esas maravillas. Y cuando vino Jesús, tantos milagros que hizo. Dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero dice también, dice: fui hallado de los que no me buscaban. Es decir, nosotros, porque no éramos su pueblo, pero lo hemos hallado, ¿verdad? Dice: me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nuestras generaciones pasadas, ¿verdad? Nosotros que no merecíamos ser llamados sus hijos, ahora somos llamados sus hijos. Pero voy a decirte algo más, y tal vez pueda ser muy doloroso para ti. Si has nacido en una cuna cristiana, es decir, si tienes padres que siguen al Señor, que se congregan tal vez en una iglesia y que desde pequeño te han llevado, mira que no te vaya a suceder esto mismo, que todo el día extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Porque el que te hayan llevado desde pequeño a la iglesia no te convierte. Sí, yo sé que suena muy duro, pero no te convierte en un seguidor de Cristo. Si solamente eres un oidor y si vas por costumbre, si solo vas porque te llevan, necesitas tener un verdadero encuentro con Jesús. Necesitas dejar de ser rebelde. Tienes la bendición de que tus padres oran por ti, de que te han enseñado la palabra, de que te han guiado desde pequeño. Mas eso no te garantiza tu propia salvación. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Tú tienes personalmente que decirle que sí a Jesús y hacerlo parte de tu vida. Tú tienes que volverte un seguidor de Jesús. Porque no se trata de lo que tus papás creen. Se trata de que tú te encuentres con el Señor. Porque te vas a asombrar que gente que tú sabías y que pensabas que eran pecadores, resulta que hoy tienen más llenura, más gozo, más presencia del Espíritu Santo que tú. Porque te has presentado constantemente en la iglesia, pero no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón. Y yo sé que este paréntesis que estoy haciendo es para alguien que está escuchando, que has ido continuamente a la iglesia, pero no te has encontrado con el Señor Jesús. Y necesitas encontrarte, porque estás siendo como ese pueblo rebelde que el Señor te ha extendido sus manos. Has visto milagros en ese lugar, has conocido, has visto cómo la gente habla en lenguas, has visto cómo la gente cae llena de la presencia de Dios, pero has sido rebelde. No te has encontrado con el Señor y el Señor te está tocando la puerta del corazón en este momento para decirte: me está haciendo como ese pueblo al que le extendí las manos y ha sido rebelde y contradictor. ¿Sabes por qué te digo estas palabras? Porque muchas veces hemos visto cantantes exitosos, famosos, que Satanás les llegó al precio. Y que cuando ves lo que están cantando verdaderamente no es algo para Dios, sino todo lo contrario. Sabemos que no le están sirviendo a Dios, sino a Satanás por medio de su música. Y cuando vas hacia atrás resulta que vienen de cuna cristiana. Resulta que son hijos de pastores.
hijos de gente, ¿verdad?, que ama a Dios. ¿Y qué están haciendo allá afuera? Es que no tuviste un verdadero encuentro con el Señor. Corremos ese riesgo. No te vuelves salvo el estar sentadito escuchando y el congregarte nada más. Tienes que tener un verdadero encuentro con Jesús. Bueno, dice, y digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y lo que te acabo de decir no es porque el Señor te quiera desechar. Al contrario, es porque el Señor te quiere restaurar. Porque el Señor tiene un llamado, tiene un propósito, porque el Señor ha escuchado las oraciones de tus padres. El Señor tiene planes y propósitos para ti. Y te está llamando a seguirlo. No es que te esté desechando. No eres desechado. Eres amado, eres muy amado. Bueno. Y dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Tenemos que recordar que nuestra salvación no es por obras. De verdad, si has hecho muchas cosas malas, no vengo a felicitarte. No te voy a justificar yo, pero Jesús sí te puede justificar como lo hizo conmigo. Sin importar lo malo que haya sido, si hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, un verdadero deseo de cambiar, de dejar esa vida atrás, el Señor, por su gracia, te hace libre. El Señor Jesús tiene y tiene el deseo y quiere cambiarte, si tú se lo permites, si tú lo buscas con todo tu corazón. Y si ya tienes al Señor, recuérdalo. No nos convirtamos en gente religiosa que está todo el tiempo con el dedo acusador viendo a ver si traen el velito, si traen la faldita larga, si se maquillaron, si se pintaron el pelo, si se lo cortaron. Ay, no es por obras. No es por obras. Y no somos tú y yo quien cambia a las personas, es el Espíritu Santo quien lo hace. A nosotros sí nos corresponde llevar la palabra, llevar la verdad, pero es el Espíritu Santo quien convence, quien cambia. ¿Acaso tú has cambiado solo? ¿O ha sido el Espíritu Santo? Pues si has cambiado solo, qué triste, porque entonces solamente estás viviendo reglas. Es el Espíritu Santo quien nos enamora, quien nos hace entender que somos sus hijos, quien nos dice sonríe y sé feliz, quítate la culpa, quítate la tristeza. ¿Qué papá no quiere ver feliz a sus hijos? No pongamos a Dios como ese Dios
que no nos quiere ver felices, que todos son reglas, 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 reglas. Dios es amor, 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 amor. Y nos ama. Y quiere que seamos felices. Y sí hay muchas cosas que el Espíritu Santo nos va a apartar de que no las hagamos, para que no nos corrompamos, para que no vayamos a muerte. Pero en ese tiempo también nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, nos va a dar felicidad, nos va a dar paz. Aún en medio de las situaciones difíciles, Él nos va a dar paz, gozo y alegría. Ahora, ¿quién de nosotros ha escuchado acerca del espíritu de estupor? Tal vez algunos sí, algunos no. Muchas veces cuando a la gente empieza a hablarte de Dios, es como si todo lo que te dijeran se te va. No escuchaste nada. Puedes ir y sentarte a la iglesia y pueden estar dándote una palabra completa y cuando sales, no escuchaste nada. Por eso dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Puedes estar aún frente a los milagros y no ver nada. Pero el Señor quiere hacerte libre hoy de ese espíritu de estupor y que ahora comiences a escuchar su palabra y que ahora comiences a ver las cosas espirituales como realmente son. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su pecado, vino la salvación a los gentiles, a nosotros. A causa, ¿verdad?, del pecado de ellos, nosotros fuimos alcanzados también. Dice, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, o sea, a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Ok, vamos a leer esta palabra, pero quiero que lo veas así. Como si fuera un gran árbol, ¿verdad? Que ese árbol era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice que algunas de las ramas fueron desgajadas. Algunos de los hijos, ¿verdad?, de Israel fueron arrancados a causa de su incredulidad, ¿verdad? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Jesús. Jesús es la raíz y nosotros fuimos. ¿Tú sabes lo que es un injerto en un arbolito? Cuando, por ejemplo, hay un árbol de limón y le hacen un cortecito, le quitan ese pedacito y le injertan una ramita de naranja o viceversa y se hace un árbol injertado, ¿verdad?, que viene a ser el naranjo. Entonces, que esa ramita que pusieron nueva no se sienta más que las otras ramitas, ni se burle tampoco de aquellas ramitas que quitaron para ponerlo a él o a ella. Entonces, es decir, nosotros debemos orar por el pueblo de Israel. Nosotros debemos orar por ese pueblo elegido por salvación para ellos. Pero tampoco debemos jactarnos si nosotros ya recibimos de Cristo, si nosotros ya hemos sido injertados, y menospreciar a aquellos que aún
no son injertados. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y yo no sé, ¿verdad? Tal vez nosotros no nos ensoberbecemos acerca de Israel, de que el pueblo de Israel que no quiso creer y nosotros sí, por eso somos salvos. Tal vez sí, tal vez no. Pero ¿qué tal, verdad? Cuando hablamos de esa forma despectiva de las personas que aún no han recibido a Jesús en su corazón. Cuando nos atrevemos a usar esa palabra de impíos. ¿Qué te pasa? ¿Ya se te olvidó de dónde vienes? ¿Ya se te olvidó que tú eras esa rama que vino a ser injertado? Tenemos que tener amor por las demás personas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Solo los que van contigo a las reuniones? ¿Solo los que van contigo a la iglesia? ¿O todos aquellos que te rodean? Son todos aquellos que te rodean. Todos aquellos que te rodean. No nos acostumbremos a ver a las personas y ponerles esa etiqueta de el pecado que hacen. El marihuano. El borracho. La prostituta. Si no es lotería. Tenemos que tener amor. Y no se nos olvide que antes de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, éramos esa rama. No nos creamos tan perfectos. No lo somos. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por gracia, no por obras. Bueno, dice, porque si Dios, dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por eso dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros, todo Dios nos los perdona, pero que también somos llamados a perdonar a los que nos ofenden. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, o sea, las dos cosas. Dios es bueno en sobremanera, pero dice que también veamos la severidad de Dios. Recordemos que Dios es un juez justo y que así como quitó a Sodoma y a Gomorra, así también, ¿verdad? Si nosotros estamos en el pecado. Dice la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice la palabra de Dios, que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la medida que medimos, seremos medidos. Que no veamos la paja que está en el ojo del de al lado, sin saber que tenemos una viga en nuestro ojo. Es decir, Dios no quiere que juzguemos a los demás, quiere que los amemos, y es por eso que nos dice, de otra manera también serás cortado. Ayer creo que hablamos de que mientras nosotros estamos juzgando y criticando a otros, nos estamos condenando a nosotros, ya pecando en eso. Dice, y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué te parece? Cuando de pronto nos reunimos, vamos a la iglesia, nos congregamos y todo es amor y paz y gozo y alegría, pero de repente alguien se enfría y ya, no va más. Y alguien, sin echar pedradas, ¿verdad? No, la hermanita ya anda bien mal. Ya se perdió. Dice el Señor que nosotros no nos corresponde ver quién se va con Él y quién no. No nos corresponde a nosotros ni criticarlo, ni decir nada, sino orar e interceder
Porque dice aquí, ¿verdad? Que ¿qué te parece que al rato deje esa incredulidad y vuelva a ser injertado? ¿Y tú que estás de chismoso y de criticón? ¿Será que no podrá ser desgajado también? Así que bueno, cuidado, ¿verdad? Con las palabras que están saliendo de nuestra boca. Que sean palabras de bendición, que sean palabras de amor. Cuidado que no nos pongamos a chismosear y a criticar y a hablar mal de las personas que nos rodean. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Tenemos que estar orando por Israel. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocablemente son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué? Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que esos dones y ese llamado que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Es irrevocable. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, bueno, te voy a decir algo. Muchas veces no estamos siendo obedientes a Dios, no estamos en su camino, no le estamos sirviendo, pero hay dones que son evidentes, porque los dones y el llamamiento que el Señor tiene para nosotros son irrevocables. Así que cuidado en cómo estamos usando esos dones que Dios nos está dando, si los estamos usando para bendición o para maldición. Dice, así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios quiere usarnos a nosotros para llevarle la palabra a todos aquellos que no han conocido. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Pues no, pues no. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya sé que se dice pues y no pos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué dice aquí que hagamos? Que le presentemos al Señor nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que no se nos olvide esta parte, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No pensemos que Dios tiene pensamientos de mal para nosotros o que Dios quiere
hacernos algún daño, porque aquí dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Podemos confiadamente decirle: Señor, haz tu voluntad en mi vida, sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, otra vez, no tengamos soberbia, no nos sintamos más perfectos que los demás, no nos sintamos más que los demás, sino solamente lo que es. Somos hijos de Dios, sino que piense de sí con cordura, y tampoco tengamos por poco ser hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero esto no nos da derecho a aplastar a nadie con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, siendo muchos un cuerpo en Cristo, aquí nos aclara, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función distinta. Tú no puedes decir que un dedo te sirve menos que la boca, que la nariz, que los ojos. Todo nuestro cuerpo tiene una función y todo lo queremos en nuestro cuerpo, es nuestro cuerpo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación. ¿Se dan cuenta que habla, por ejemplo, de la profecía? Cuando, no, es profeta, wow, cómo lo usa el Señor. Ay, qué maravilloso, ahí viene el profeta, ahí viene la profeta. Wow, porque sabemos que Dios habla, ¿verdad? Por medio de su boca, palabras proféticas. Pero aquí, seguidito dice: si es don de servicio, en servir. ¿Tú crees que es menos el que lava los baños? ¿Tú crees que es menos el que te trajo el cafecito, el que te trajo la galletita, el que prestó su casa para que fueras, o el que te fue a recoger y te llevó y te trajo para que vinieras a escuchar las palabras del profeta? No, para el Señor. No te sientas menos, no te sientas más. Hijo es hijo, aunque los dones sean diferentes. Dice: y el que exhorta, yo ni siquiera sabía que este era pues un don, ¿verdad? El de exhortar. No todos tenemos esa facilidad para exhortar a alguien más y decirle: te estás equivocando en esto no está correcto delante de Dios. Y a veces el que exhortes puede salvar a esa persona que se está yendo al pecado. El que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En pocas palabras, no seamos hipócritas. El Señor Jesús no era hipócrita, era muy sincero. No digamos: mi hermanita, y por acá hablando mal. No. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza,
sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice aquí que nos gocemos en la esperanza. Si tú le has pedido algo al Señor, si el Señor te ha dado una palabra, gózate en lo que eso llega. Habrá momentos donde vas a sufrir en esa tribulación, pero dice que seamos constantes en la oración, que no paremos de orar. Aún mientras estás cocinando, mientras estás trabajando, mientras vas manejando, a lo mejor tú digas, es que ¿a qué horas yo me la paso bien ocupado? Cuando vas al baño puedes orar. Cuando estás trabajando en tu mente puedes orar. En todo tiempo, dice su palabra, orar sin cesar. Eso no significa que te tengamos que estar todo el día en un rinconcito o en una habitación, pero sí significa que cuando tengamos una oportunidad podamos orar. Estás escuchando a alguien y a veces lo que te están diciendo no es tan agradable, a veces la persona se está desahogando de algo. Ok, escucha. Pero cuando escuches, no caigas en el chisme, no caigas en la crítica, no caigas en el enojo. Aprovecha y ora. Aprovecha y ora por esa persona. Ok, vamos a orar. Podemos orar en todo tiempo, dice. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigas. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid. ¿A quiénes? A esos que te andan persiguiendo, a esos que están hablando mal de ti, a esos que están chismoseando, a esos que te robaron. ¿Qué dice? Que los bendigas, que no los maldigas. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Va a haber veces, ¿verdad?, donde la persona está tan contenta, tus amigos están tan contentos, alégrate con ellos. Pero va a haber tiempos en los que están llorando y están tristes. Es decir, seamos empáticos. No puede ser que si una persona cercana a nosotros está pasando por un momento tan difícil, nosotros vamos a estar risa y risa. Claro, vamos a tener ese gozo y esa paz dentro de nosotros, pero a veces vamos a tener que hacer un clamor con ellos, abrazarlos, ¿verdad? Sentir lo que ellos están sintiendo para poder interceder por ellos. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no va a ser posible, ¿verdad?, que estemos en paz, pero dice, si te es posible, está en paz con todas las personas. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, pues hemos terminado con la palabra de hoy. Yo quiero hacerte la pregunta, ¿verdad? ¿Has aceptado al Señor Jesús en tu corazón? ¿O solamente has escuchado a las personas que te hablan de Él? Sé que el Señor hoy me hablaba específicamente de alguien, ¿verdad?, que tal vez ha estado congregándose o que tal vez viene de familia que es creyente, pero que personalmente no ha tenido ese encuentro con Jesús. Si eres tú aquella persona que aún no te has encontrado con Jesús, que aún no le has abierto con sinceridad tu corazón,
o si sientes que has hecho cosas tan malas que tal vez no merezcas, eso es una mentira de parte del diablo. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. No hay nada tan malo que hayas hecho, nada que el Señor no te pueda perdonar. Recuerda aquel hombre que estaba siendo crucificado al lado de Jesús. No merecía más que la muerte, pero cuando le dijo al Señor, sálvame, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. El Señor tiene misericordia, aunque nuestros pecados, dice su palabra, que fueren como el carmesí, serán blancos como la nieve. Dice que los arrojará a lo profundo del mar, donde no se acordará más. Así que si es tu voluntad aceptar a Jesús en tu corazón, repite conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo vengo a pedirte humildemente que me perdones. Perdóname. Perdóname si he sido yo ese de quien hablabas, que ha tenido un corazón endurecido, que me has extendido la mano muchas veces y he sido rebelde a ti. No te he querido aceptar, ni aunque me han hablado mucho de ti. Perdóname, perdona mis pecados. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por pagar también por mí a precio de sangre. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Gracias, porque yo sé que cuando me vaya de esta tierra me iré contigo. Dame tu Espíritu Santo para que me acompañe todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Felicidades. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora déjame orar por ti. Espíritu Santo, en esta hora quiero orarte por aquellas personas, Señor, que están escuchando esta palabra. Que seas tú llenando sus corazones con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Que quites toda religiosidad, Señor. Arranca toda religiosidad de nuestro corazón. Yo también me incluyo en la oración, Señor. Arranca toda religiosidad. Quítanos toda la religiosidad que pueda estar en nosotros. Quita ese dedo acusador de nosotros, que no nos sintamos más perfectos que los demás. No lo somos. Somos salvos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Señor, danos amor. Danos ese amor, Señor, que solo tú puedes darnos. Primero por ti. Queremos conocerte más, mi Señor Jesús, mi Dios precioso. Queremos conocerte más y más, Señor. Queremos conocerte. Queremos ser llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Enséñanos de tu palabra, enséñanos de ti para que podamos amarte. Porque es mentira cuando decimos que te amamos más que a nada y más que a nadie si no te conocemos. Tenemos que conocerte para amarte, Señor. Danos de tu amor. Déjanos conocerte. Y no solo eso, Señor. Permite que también amemos a los que nos rodean. Aún aquellas personas que se han portado mal con nosotros o que nos han hecho daño, que han sido malos con nosotros. Ayúdanos a perdonarlos. Ayúdanos a bendecirlos, Señor. Los bendecimos en este momento. Padre, bendecimos todas aquellas personas que nos han hecho daño. Te pedimos que tu misericordia los alcance. Si ahí el Espíritu Santo donde tú estás te está poniendo alguna persona en tu corazón, en tu mente, aprovecha y perdona a esa persona. Aprovecha y bendice a esa persona. Yo sé que es difícil a veces perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, pero vas a tener mucha paz después de perdonar a esas personas que el Espíritu Santo te está revelando. Así que te pedimos que nos llenes de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sopla, Espíritu Santo, sopla.
y llénanos de tu paz y de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Renueva, Señor, nuestras fuerzas, renueva las fuerzas de aquel que está cansado, quita todo estrés, toda preocupación. Padre, envía paz, gozo y alegría, y aquellos que tienen necesidad de sanidad, sana sus cuerpos, Padre. Quita todo dolor de cabeza, todo dolor de espalda, todo dolor articular, todo dolor que se siente como en los huesos, todo dolor muscular, todo cansancio, Señor. Si alguien tiene calambres, Padre, quítalos en este momento en el nombre de Jesús. Declaro que todo calambre es quitado. Si tienes algún pellizco en los discos, en los nervios, no sé, yo escucho algo, un pellizco. Si es en tu espalda, donde está ese pellizco, en el nombre de Jesús es quitado. Es acomodada esa espalda. Es acomodado, Señor, todos los huesos, las articulaciones, Señor, los músculos, todos se alinean en el nombre de Jesús conforme a tu voluntad. Se ha alineado tu espalda, se ha alineado tu cuerpo en el nombre de Jesús, Padre. Declaro sanidad. Toda fiebre es echada fuera en el nombre de Jesús. Todo resfriado es cortado en este momento. Padre, tu sanidad, Señor, tu sanidad, papito. Tu sanidad, todo cáncer en el nombre de Jesús se deshace. Toda célula cancerígena se deshace en el nombre de Jesús. Declaro que cuando vayas a ver esos resultados habrán sido transformados en el nombre de Jesús. Que tú estás haciendo milagros y maravillas, Señor. Padre, pero el mayor milagro que estás haciendo en nosotros es que creamos en ti. Es que seamos salvos por ti. Papito, gracias por tu misericordia, gracias por cada día que nos permites vivir y existir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte algo. Sé feliz. Esas fueron las palabras que esta mañana escuché del Espíritu Santo. Sé feliz. Sé feliz en todo momento. Ríe. Gózate, disfruta a las personas que están a tu alrededor. Aunque no sean perfectos, nosotros tampoco lo somos. Sé feliz. Papá Dios quiere que seamos felices. ¿Qué papá va a querer que estemos llenos de culpas, de prejuicios, de cosas negativas? Ninguno. Nuestro Dios tampoco. Él quiere que seas feliz. Él quiere que sonrías, que disfrutes de esta vida. Él te va a guiar a hacer lo bueno, a hacer las cosas buenas. Él te va a guiar a santidad. Pero también quiere que seas feliz, que no seas tan duro contigo, que no te des con un látigo, que no te estés culpando todo el tiempo de todo. Es el Espíritu Santo quien va a hacer los cambios en tu vida. Disfruta el tiempo con tu familia, disfruta el tiempo aun cuando estés solo. Disfruta la presencia del Señor. Sé feliz, eso es lo que Papá Dios quiere, que seamos felices aquí en la tierra y también cuando estemos en su presencia. No tenemos que esperar a la vida eterna para ser felices. Los días, los meses, los años, los instantes que nos queden en esta tierra, también el Señor quiere que seamos felices desde ahora. Bueno, pues bendiciones, gracias por acompañarme, nos vemos mañana.